¿Estás bailando? Te empujan. ¿Estás quieto? Te empujan. Si no tenés idea de qué es lo que pasa, quédate a ver este video porque aquí te voy a contar por qué te empujan en la pista. Seguime hasta el final. Más de una vez cuando sos principiante, y a veces hasta un campeón mundial de tango, estás disfrutando de bailar o de una buena charla entre tango y tango, hasta que de repente sentís que te golpean de atrás. Por ahí lo dejaste pasar pensando, pobre, este tipo no calculó bien el espacio. Pero mientras continúas en lo que estabas, sentís que la cosa se repite y entonces te cambia un poco el ánimo. Y sí, tendría que decirle que tome clases. Y no llegás a terminar de pensarlo, que te encontrás con otro golpecito un poco más fuerte y tenés ganas de darte vuelta y decirle, a ver, infeliz, ¿no ves que estoy aquí o tenés dos lados ciegos? Estás tan convencido de que el otro es el responsable de lo que te pasa que hasta querés comprobar la resistencia de la materia estrellando tu puño contra su cara. Inclusive pensás que ese tipo parece ensañado con vos, porque luego cuando estuviste fuera de la pista, lo viste bailar y observaste que no chocó a nadie, no se peleó con nadie e inclusive lo saludaban con respeto. Y entonces te preguntás, ¿por qué? ¿Por qué a vos te pasan esas cosas? Te preguntás si ese tipo quería pelearse con vos porque no le gustó que estuvieras bailando con tal o cual mujer, o porque te vio joven, o porque ganaste el campeonato mundial de tango. Si te pasó que te empujaron en la pista de baile y supiste por qué, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirse es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y ahora sí, continuemos. Yo recuerdo cuando comenzaba a bailar que un día entré a una milonga que estaba repleta de gente. No, que en realidad estaba repleta de extraordinarios milongueros y milongueras que me hacía pensar que la persona más joven debía tener por lo menos 60 años de tango. Bueno, la cuestión es que siendo principiante y sabiendo que se bailaba por el borde de la pista, entré con una mujer en cuanto vi un espacio y comencé a moverme como pude. No sé si soy claro, imagínate 200 personas bailando en un salón de 15 metros cuadrados. Te podrás imaginar que era muy difícil no solo moverse, sino cuidar que nadie lastimara a la mujer con la que estaba. La cuestión es que como era un estudiante de tango de escenario, todos mis movimientos eran ampulosos y me costaba ceñirme a un espacio reducido. Creo que cada 2 tangos avanzaba media mesa, unos 40 centímetros, y casi no podía mover un pie. De todos modos, me sentía feliz de estar compartiendo una pista con los mejores, hasta que en eso pasó un milonguero y de un codazo me tiró hacia afuera de la pista, y conmigo a mi ocasional compañera de baile. De inmediato le comenté a la mujer qué rudeza la de ese hombre, y le pregunté si estaba bien. Ella sonrió con una sonrisa condescendiente y viendo que estaba entera, volvimos a meternos en la pista. Creo que por lo que restaba del tango, avanzamos hacia la otra mitad de la mesa, cuando de pronto pasó otro milonguero de traje y corbata y como si no hubiera nadie, me golpeó de costado, haciéndome trastabillar. No me caí porque ella me contuvo, tras lo cual me propuso ir hacia el centro de la pista. Yo estaba molesto de ver esos milongueros que creía tan extraordinarios y que eran un grupo de prepotentes, y mientras intentaba seguir bailando, seguía sintiendo codazos y golpes que trataba de disimular para que la mujer no se sintiera mal. Así llegamos hasta la charla entre tango y tango antes de terminar la tanda. Y entonces me dijo, «Qué lindo estilo de baile tenés. Hacía tiempo que no veía un bailarín como vos». Ah, sentí la cucharada de miel tan dulce que fue como un alivio escuchar tan buen comentario. Pero luego entendí que me endulzaba para decirme, «Pero te falta dominio de pista». Y ahí entendí que esos milongueros que me habían castigado durante la tanda no eran ni rudos ni prepotentes, sino que estaban cuidando la pista. Digo, no querían que de repente apareciera alguien con movimientos que no podían realizarse en una milonga, sino que a su modo querían enseñarme que para bailar en una pista colmada de gente
debía aprender a bailar en un espacio reducido. Como pudieron, durante la tanda me enseñaron que debía estar bien parado y defender mi espacio de modo que nadie pudiera sacarme de donde estaba, y sobre todo, cuidar realmente a la mujer y no exponerla a mis movimientos desubicados con el lugar. Y esto sin hablar de que para ellos esa milonga era como una prolongación de sus casas y no iban a permitir que nadie la ensuciara. Eso fue toda una lección que quiero compartirte aquí. El primer motivo por el que pueden empujarte en una pista es porque no entendiste las reglas de la pista. Ajustá tu baile al lugar, evita hacer tu show y disfrutá de compartir más que de querer exhibir tus pasos. Tiempo después agudicé la observación y me di cuenta que habían otros motivos por los que podían empujarte o yo mismo podía empujar. Recuerdo que una noche estaba en una milonga tradicional con muy buenos bailarines y tuve adelante a un campeón mundial. Por supuesto, a veces uno tiene la presunción de que un campeón de tango y de tango de salón conoce las reglas de la milonga. Por ahí sí, por ahí no, pero en este caso entre tango y tango, el campeón mantenía una charla muy entretenida con una mujer que parecía extranjera. Todos entendemos lo difícil que es a veces comunicarse con una persona que no habla nuestro idioma y el tiempo que puede llevar, sobre todo para los argentinos, que tan lejos estamos de la mayoría de los países. Sea como fuere, el campeón conversaba muy alegremente cuando comenzó a sonar el siguiente tango, y sabemos que nadie baila apenas suena la música, sino que dejamos pasar unos compases para entender la composición o simplemente para darle un fin a la conversación que estamos manteniendo con la persona con la que bailamos. Así las cosas, transcurridos los primeros 20 o 30 segundos, todos nos fuimos abrazando con la intención de bailar, si bien otros ya habían empezado y la ronda comenzó a moverse. Digo, comenzó a moverse, pero se encontró atascada porque el campeón seguía sumergido en el calor de la conversación, tanto que ya nos estaba quemando a todos. Así que luego de casi un minuto de tango, de bailar en el lugar, apelé a algo que había aprendido en la milonga, rozar la espalda del conversador durante mi baile para advertirle que la ronda se estaba moviendo. Debí haberlo hecho muy suavemente, porque la verdad es que pasó el primer minuto y el hombre no acusó recibo. Así que sintiendo la presión de la ronda, volví a contraatacar la espalda de su traje brillante un poco más fuerte. A esta altura debo confesar que me sentía como aquellos milongueros que yo creía rudos, pero que entendí que de algún modo debía hacerles saber que la población quería avanzar en la pista. En fin, para resumir, pasado el minuto y medio de tango, tuve que empujarlo, tras lo cual el joven me miró con una sonrisa y por fin comenzó a bailar. Y menos mal que lo tomó bien. Yo entiendo que si no te gusta bailar con alguien, le detengas el baile con charla, o si te gusta demasiado la persona, prefieras conversar a ponerte a bailar. Pero la pista es la pista, y por eso aquí va otro consejo. Si sintieras que te empuja mientras conversás, no es para molestarte a vos, sino para que entiendas que vos estás molestando a todos los bailarines. De modo que no te quedes tiempo de más en una charla o invita a la persona a salir de la pista para continuar la conversación en otro lugar. A pesar de todo esto, también está el empujón de quien es irresponsable o realmente no domina el espacio. Alguna vez me ocurrió de un hombre que me empujaba para avanzar en una pista extremadamente concurrida, a tal punto que al terminar el tango tuve que darme vuelta para ubicarlo. Si estás muy apurado te llamo un taxi. Lo que me molestaba no era tanto el empujón, sino que exponía a la mujer para empujarme usándola de escudo. Estos hombres, quiero decir, estos cobardes, sí, son los que manchan el tango y la pista. Y no me quiero despedir sin antes darte un último consejo. Pero antes, si te parece que es así, déjame un comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y aquí va el tercer consejo. No molestes al entorno y trata de concentrarte en tu baile. Si ves que la pista está excedida de gente, aprende a bailar en un espacio reducido o busca una milonga en la que puedas bailar.
Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.